Hoy nos acompaña Laura Tatiana Coy, antropóloga, estudiante de la maestría en antropología, línea de arqueología y bioantropología de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del grupo de investigación en antropología biológica. Pues Laura hace poco sustentó, fue ¿qué? Laureada, tesis laureada, entonces pues felicitaciones, súper felicitaciones. Hoy oirán los que no conocen el trabajo de Laura. Pues la idea de este espacio es que estudiantes pues presenten sus trabajos, pues ya digamos como Laura terminada, laureada y demás, pues para difundirlo y que vengan estudiantes de pregrado es súper clave, toca traer a más. Bueno, como contaron ahorita, pues la investigación que voy a presentar a continuación corresponde a los resultados de mi investigación en la tesis de maestría. Como decía un poco la descripción del evento en la publicidad, pues en esta ocasión los restos óseos infantiles fueron la puerta de entrada para empezar a preguntarnos por las condiciones de vida de los niños y niñas de Bogotá de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin embargo, pues como con la intención de conocer pues, cómo era entendida la infancia, cuáles eran los roles que se les dieron a estos individuos y cómo esto pudo influir en las condiciones de vida, pues el estudio de los restos óseos se combinó con el análisis de las fuentes históricas y de la información arqueológica que existía. En total fueron analizados cerca de 113 individuos pertenecientes a un sector de la población aparentemente de escasos recursos que sufría de altos niveles de mortalidad a causa de las precarias condiciones que estaba teniendo la urbe en aquel momento. Digamos que para empezar, pues los niños y niñas han sido sujetos históricamente olvidados en la investigación arqueológica y antropológica, aun cuando han estado jugando roles cruciales dentro de la historia en los diferentes momentos. Afortunadamente, pues desde unas décadas para acá, pues el número de trabajos que han manejado estas temáticas ha venido en aumento, lo cual nos ha brindado más herramientas teóricas y metodológicas para abordar a los niños pues desde diferentes espacios y temporalidades. Es justamente a partir de estas nuevas como líneas de trabajo en donde se ubica esta investigación y en donde se pretende estudiar la historia de la infancia bogotana. Este tipo de temáticas, o más bien, bueno, esta pregunta, si bien ha sido trabajado antes, siempre se ha concentrado a través del estudio de fuentes históricas, de fuentes documentales, por lo cual, pues en este caso queremos, a través del estudio de los restos óseos, pues explorar otras vías de información, otro tipo de datos que nos podrían estar arrojando y pues empezar a aportar un poco más en la discusión de la infancia capitalina. Digamos que en ese orden de ideas, la pregunta de investigación que tuvo la investigación fue ¿cuál es la relación entre las condiciones de vida de los individuos infantiles de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, inhumados en una parte del cementerio central, en el Lobo B, y su contexto sociocultural y ambiental descrito en las fuentes históricas? Bueno, antes de, pues digamos, de ahondar con esto, es necesario entender pues, qué estamos entendiendo por infancia. Esta categoría, al igual que niñez, pues tiene múltiples definiciones que van a variar tanto de quién usa el término como en qué momento se está pensando. La infancia puede ser entendido como, por lo menos desde dos posturas grandes. Por un lado están todos estos conceptos propios de la medicina, de la pediatría, de la psicología y de la antropología biológica, que están más ligados al desarrollo biológico del individuo, digamos que lo entienden como una etapa de crecimiento y de preparación para la vida adulta. Mientras que por otro lado tenemos las categorías sociales que van a estar encaminadas a partir pues, del contexto, del momento histórico, de las normas sociales, en donde el niño aprende todas esas normas culturales y se prepara para integrarse por completo en la vida de la comunidad. En esta investigación, digamos que estas dos posturas son usadas de modo simultáneo, como para poder entender todo el rol que está teniendo la infancia en el momento. Sin embargo, pues es necesario aclarar que aún dentro, digamos, de estas categorías biológicas y sociales no hay uniformidad realmente. Digamos que todo esto va a depender de múltiples factores, por lo cual, pues para poder entender cómo era la infancia bogotana en ese momento, pues tenemos que entonces empezar a estudiar toda esa cantidad de elementos que van a influenciar cómo fueron conceptualizados estos niños. Digamos que aspectos como el ser niño o niña van a variar
según la cultura, la clase social, el género del individuo, el momento histórico, pues entre otros factores, convirtiendo a la infancia como un fenómeno social, digamos que está determinado por múltiples factores que dependen de cómo la sociedad organiza y entiende este periodo. En consecuencia, en un enfoque bioarqueológico de la infancia como el que se pretende tener aquí, tenemos que ver al niño no como un ente biológico desvinculado de todas estas redes y condiciones sociales en las cuales está enmarcado, sino que pues tenemos que integrarlos. En ese sentido, categorías como la edad, así como ocurre con el género, pues son categorías que tenemos que entender e investigar antes, digamos que no podemos asumirlas de forma anticipada o de un modo universal, sino que tenemos que entrar a entenderlo. Esto es particularmente importante porque usualmente hoy en día estamos muy acostumbrados a enfatizar muchos aspectos como la edad cronológica de los individuos. De hecho, cómo están distribuidos los niños en las diferentes etapas escolares parte mucho de la edad cronológica de este niño. Pues mientras que en otras sociedades esto está más ligado a el desarrollo de ciertos estadios de maduración, las capacidades, el haber pasado ritos de paso específicos, que digamos que pues nos obligan a cambiar un poco el modo en el que podemos ver la infancia. Bueno, es a causa de esto que a lo largo de la historia se pueden encontrar diferentes formas de ver esta etapa de la vida. Digamos que en el Antiguo Egipto existían como cerca de 30 vocablos diferentes solo para nombrar las etapas de los niños. En la antigua Grecia, al menos en términos jurídicos, la mayoría de edad o la infancia se acababa cerca de los 18 años, mientras que para el derecho romano en los niños ocurría a los 14 y en las niñas a los 12 años. Philippe Arié, por ejemplo, en su investigación que realiza con los niños de la Edad Media europea, pues de hecho cuestiona y plantea que ahí no existía un concepto de edad de infancia claramente definido, sino que estos eran asumidos como adultos pequeños, digamos que no era una categoría socialmente diferenciada tampoco. En otras ocasiones, digamos, encontramos casos en donde a los niños se les han asignado roles como de poder que usualmente son dados a los adultos. Digamos, está el caso del emperador chino Piujin, quien solo con 3 años pues, llegó al poder, o el caso de Tutankamón, que con 8 o 10 años llegó al poder. Digamos que esto pues, nos permite como complejizar un poco el asunto. Realmente, digamos que la infancia es todo menos una categoría universal, sino que pues está relacionado a un montón de formas de conceptualizar y entender la infancia. A estas particularidades, digamos, como de cada sociedad, como ha ido entendiendo la infancia, tenemos que sumar como los elementos del individuo, las particularidades de este individuo. Por ejemplo, no es lo mismo ser un niño o una niña en cierto momento histórico, no es lo mismo haber sido un niño en una clase social alta o haber sido un niño de escasos recursos, haber tenido 5 años o haber tenido 7 años. Digamos que todos esos tipos de factores van a complejizar aún más el panorama. Entonces, aún dentro de una misma sociedad y dentro de un momento histórico no podemos hablar de una infancia universal o general. De hecho, creo que lo más correcto sería preguntarnos no por la infancia en el pasado, sino como por las múltiples infancias que se pudieron haber estado pues, desarrollando. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es ¿cómo podemos estudiar todo este panorama a partir del pasado? Vemos que en términos generales la infancia ha sido poco involucrada en las discusiones antropológicas y arqueológicas hasta hace algunas décadas. La niñez, digamos que sigue siendo un tema poco trabajado en la mayoría de los análisis científicos y pues si bien cada vez se empieza a identificar más en la producción teórica, digamos que ya en la práctica en muchos casos estos individuos pasan desapercibidos tanto en campo como en el laboratorio, como en los museos, generando que pues, la arqueología y pues, en muchos casos la historia siga concentrándose pues, en el mundo de los adultos. Entre las posibles causas que podemos encontrar para, pues, digamos, como este olvido, entre comillas, pues tenemos por un lado la poca representatividad que tienen los niños y niñas en las diferentes fuentes históricas y arqueológicas. Muchas veces ver sus registros es difícil porque se componen de fragmentos o huellas muy débiles, ya sea por qué tanto pudieron haber participado, no sé, en los registros o en la materialidad de un momento, o sobre cómo lo estemos, digamos, como leyendo ahorita, si se pudieron conservar, no sé. Digamos que esta poca representatividad de información o su poca presencia ha hecho que en muchos estudios y en muchos casos
pues pasen desapercibidos por los investigadores y finalmente casi que parezca que se olvidaron de ellos. En segundo lugar, también tenemos los posibles sesgos de los arqueólogos de hoy en día. Digamos que hay que también evaluar porque nos estamos parando desde una posición de adultos hoy en día y nuestro modo de entender y conceptualizar la infancia puede influenciar en si se ve o no la infancia en el pasado. Y digamos que hay algunas investigaciones en donde esto ha sido pues, un elemento clave. También tenemos como limitaciones inherentes a los materiales que estamos trabajando. En la arqueología es difícil diferenciar qué elementos de la cultura material fueron producidos por un adulto y cuáles fueron por un niño, que en la mayoría de los casos pues, fueron los mismos elementos. En la bioantropología, ya trabajando con restos óseos, igualmente, pues digamos que estos van a presentar características particulares que pues, nos implican casi que realizar un análisis particular, diferente a este tipo de elementos como para poder obtener la mayor cantidad de información. Sin embargo, digamos que esto es más allá de ser como problemas que nos limiten, tenemos que ver que rastrear a los niños en el pasado no es imposible. Creo que la verdadera tarea es cómo lo vamos a conceptualizar y cómo lo vamos a analizar. Digamos que ellos están presentes en el registro histórico y arqueológico, sin embargo, pues ninguna de las fuentes nos va a dar una pista general o una visión global de las condiciones de ellos, sino que al contrario, nos están dando pequeños fragmentos. Aquí la labor sería casi que armar esto como un rompecabezas, empezar a entrecruzar todas esas pequeñas informaciones, pequeños fragmentos, como para empezar a entender un poco más ese panorama e ir armando un poco la imagen de la infancia en el pasado. Es precisamente bajo esta idea y pues con la intención de armar el rompecabezas de la infancia en el pasado bogotano, pues que en esta investigación se decidió utilizar, digamos, estos tres tipos de fuentes, bioarqueológicas, históricas y pues los registros arqueológicos, como para empezar a entender. Digamos que con base en eso, pues nos paramos desde el enfoque de la bioarqueología histórica, el cual surge en varias investigaciones de cementerios en Norteamérica, en donde se combinó el trabajo, el análisis osteológico con el estudio de las fuentes documentales. Desde estos primeros trabajos se empieza a notar que ambos tipos de fuentes presentan sesgos. Sin embargo, que cuando los logramos entrecruzar de un modo adecuado y de un modo crítico, podemos, digamos que, complementar los vacíos que cada tipo de información nos está dando. Digamos que la bioarqueología en este caso nos permite estudiar a los individuos desde un sentido biológico y nos aporta información que muchas veces no va a estar registrada en las fuentes documentales. Digamos que esto se presenta como una alternativa a la hegemonía típica de las fuentes escritas, en especial en casos en donde individuos como los niños no están casi registrados. Muchos de estos registros pues, precisamente son construidos por los adultos o están concentrados en ciertos personajes o en ciertos hechos, en donde estos individuos mucho más invisibles van a pasar desapercibidos. Digamos que en ese orden de ideas, pues el estudio de sus restos óseos en relación con lo que sabemos históricamente al respecto, pues nos va a aportar información que no está en otros lados. Digamos que ahí podemos ir armando un poco como este panorama o este rompecabezas. Lo cual nos lleva, digamos, a un segundo punto, que es la bioarqueología de la infancia. Para conocer las características de una población, digamos que no nos basta solo conocer estas fuentes documentales, sino también el estudio de los restos óseos pues, nos permite acercarnos a las condiciones físicas o biológicas de estos individuos. Digamos que el esqueleto del niño o de la niña contiene gran cantidad de información sobre su vida física y social, al recoger aspectos básicos como su dieta, sus actividades, su crecimiento, sus posibles causas de muerte, entre otros. Y pues podemos también ver cómo algunos factores externos llegaron a influir en esto mismo. Recientes investigaciones que se han venido desarrollando en diferentes lugares, especialmente en Europa, han permitido como generar un mayor número de metodologías para abordar estos restos óseos, que como ya dije van a presentar como ciertas particularidades, no podemos como abordarlos con exactamente los mismos métodos con los cuales abordamos los adultos, sin embargo pues el hecho que la temática vaya en aumento pues nos ha posibilitado también como encontrar rutas de salida. Digamos que estos nuevos enfoques han permitido entender las relaciones que los niños y niñas entablan con su entorno y con el mundo de los adultos.
Digamos que nos desprendemos un poco de una idea un poco más tradicional, en donde los niños pues han estado como casi que en un puesto secundario con respecto a los adultos, sino que pues nos permiten traerlos al centro de la investigación y empezar a poder preguntar y dialogar con estos materiales también. Digamos que con esto se genera precisamente con la intención de conocer pues cuáles fueron las condiciones de vida de estos individuos. Pues como dije, los restos óseos van a empezar a recoger un montón de información sobre la vida, que pues si estudiamos detalladamente y comparativamente podemos empezar a obtener información muy valiosa. Digamos que siguiendo un poco las ideas de Binford, pues se entiende que un individuo, aún después de su muerte, va a contener mucha información y va a cargar con las identidades que tuvo en vida. En este sentido, el estudiar su contexto funerario, estudiar sus características anatómicas, sus posibles anomalías, pues no solo nos va a dar información con respecto a ese individuo, sino que nos va a permitir reconstruir algunos aspectos de la población o de la comunidad a la que perteneció. Digamos que en este sentido, siguiendo un poco las ideas de Larsen y Walker, la bioarqueología no es solo el estudio biológico de los muertos, sino que su atención se centra en la reconstrucción e interpretación del mundo de los vivos. Digamos que para poder entender un poco más, pues utilizamos el estudio de estos indicadores de estrés que corresponden a la respuesta biológica que va a generar el cuerpo ante las presiones o condiciones externas, ya sean ambientales como sociales, las cuales pues al ser analizadas comparativamente pues nos ayudan a reconstruir, uno, cómo está reaccionando el individuo frente a estas presiones y cómo la sociedad está manejando este tipo de situaciones. Sin embargo, como dije antes, pues tenemos que entender que en el caso particular de los restos óseos infantiles, el hecho de que sean esqueletos inmaduros y que presenten particularidades en su anatomía, en su fisiología, pues va a generar alteraciones en el modo en cómo se expresan y como la cantidad de indicadores que vamos a poder analizar en los restos óseos. En muchos casos las enfermedades no alcanzaron a quedar registradas en los huesos precisamente por sus muertes tempranas. Digamos que eso ya de antemano nos va a presentar un desafío. Digamos, por ejemplo, la porosidad y la flexibilidad de los huesos de los niños, por ejemplo, va a hacer que en muchos casos no se noten lesiones traumáticas porque no se alcanzó a generar una fractura completa, algo que sí ocurriría en los adultos. Entonces, digamos que pues, de antemano ya hay como ciertas particularidades. Sin embargo, así sean muchas o pocas las anomalías identificadas o los indicadores que encontremos, pues estos nos van a revelar pues, alteraciones en, digamos, en la homeostasis normal del hueso, en puntos particulares del desarrollo, las cuales pues, si estudiamos comparativamente y entendiendo un poco más el contexto, pues nos va a permitir reconstruir al menos de forma parcial la vida de estas personas. Ahora bien, un hecho indiscutible es que los niños corresponden hoy en día a una gran parte de la población, que han estado presentes en los diferentes momentos de la historia y han estado jugando roles cruciales en eso. Sin embargo, cuando revisamos las temáticas usuales trabajadas en la antropología y en la arqueología, notamos que estos fueron sujetos olvidados en la investigación social hasta hace algunas décadas. Cuando se encuentran presentes en las reflexiones de las diferentes disciplinas, usualmente lo hacen de forma parcial, como complementando el trabajo que se hace sobre los adultos, pero pocas veces como el objetivo central de estas investigaciones. En los últimos años se nota un aumento considerable de trabajos que manejen este tipo de temáticas. Sin embargo, la mayoría de ellos se han venido desarrollando tanto en Norteamérica como en Europa. En Latinoamérica han habido algunos trabajos, pero en el país aún queda una deuda pendiente en conocer sobre la vida de estos individuos en el pasado. Digamos que como con la intención de ubicar de dónde viene esta temática, va a ser como un recorrido muy rápido acerca de cómo surge la investigación de la infancia, tanto en la antropología como en la arqueología. Digamos que si bien el niño está presente desde los inicios de la disciplina, digamos que se puede rastrear desde el siglo XIX, rara vez, como dije antes, son realmente el centro de la investigación. Digamos que en un principio la infancia fue tomada bajo unos preceptos evolutivos en donde al comparar el desarrollo ontogénico de una persona se pretendía entender el desarrollo de las poblaciones. Esto generó que muchos de los primeros trabajos de esta época tomaran a los niños como un ejemplo de ese hombre salvaje o de un primer momento, mientras que el hombre adulto, usualmente blanco y europeo, representaba el estadio final de la civilización.
En estos casos, pues la infancia fue tomada como una etapa presocial, como una etapa inmadura o incompleta, que era solo la preparación a la vida adulta. Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la antropología biológica los tomó como individuos sobre los cuales empezaron a aplicar un montón de métodos antropométricos que se estaban desarrollando en aquel momento, precisamente como para cuestionar estas ideas raciales o, bueno, confirmar o descartar dichas hipótesis, y con el objetivo como de estudiar un poco la variabilidad de la población humana. Sin embargo, una vez más, si bien estos fueron estudiados, no eran la pregunta real ni fueron tomados en cuenta. En algunos trabajos clásicos, como no sé, el de Malinowski, dentro de sus etnografías, pues encontramos que también están presentes los niños. Sin embargo, están presentes porque se están discutiendo temas de parentesco, se están discutiendo la utilidad o la participación de ciertos rituales en torno a la infancia o de la institucionalidad misma de la edad, pero pues no se está abordando directamente al niño. Es solo hasta el surgimiento de la Escuela de Cultura y Personalidad, con trabajos como los de Margaret Mead, en donde se empieza a presentar una mayor atención en torno a los niños. Digamos que si bien estos enfoques pues han sido muy criticados después, pues al menos sirvieron de puerta de entrada para que el niño se empezara como a ubicar en el centro de las investigaciones. No obstante, tendrían que pasar muchas más décadas hasta ya entrada la década del 60, cuando con el trabajo de Philippe Arié, en donde se empieza a ubicar al niño como un objeto válido de estudio. De hecho, pues Philippe Arié es considerado como el padre fundador de la historiografía de la infancia y digamos que abrió un poco las puertas a este tipo de investigaciones. Posteriormente, con la llegada de los discursos de género, pues que estaban más enfocados en precisamente visibilizar ese tipo de actores no tan estudiados o no tan presentes, que pues los niños empezaron a ganarse un poco más un espacio. Ya con el ir pasando de las décadas, pues empezaron a posicionarse como objetos válidos de investigación, como individuos que aportaban información valiosa. Digamos que hasta ese momento, pues como dije, la investigación estuvo concentrada con los adultos, y pues ya para la década del 90, como dice Harman, se reconoce a los niños como personas que deben ser estudiadas por derecho propio y que cuentan formas de pensar y de ver el mundo con conocimientos particulares. Digamos que a partir de aquí se empieza a ver en los niños como la posibilidad de identificar características que no se van a poder ver en otros adultos, en otros individuos como en los adultos. Para el país, digamos, pues es necesario destacar los trabajos que realizó Virginia Gutiérrez de Pineda, que pues si bien no abordaron específicamente el tema de la infancia, en su estudio sobre la familia en Colombia, pues genera como una caracterización importante y valiosa al respecto. Igualmente pues están los trabajos de Cecilia Muñoz y de Jimena Pachón, pues dedicadas a estudiar la historia de la infancia bogotana a lo largo del siglo XX, que pues digamos que abren un montón la puerta a este tipo de investigaciones. En la arqueología, digamos que el surgimiento del niño surge muchísimo más tarde, es solo hasta la década del 70 que empiezan a haber algunos trabajos pioneros en los países escandinavos, pero de manera muy independiente. Para finales de la década del 80, Grete Lidhemmer, una noruega, pues fue como las primeras personas en publicar artículos dedicados única y exclusivamente a abordar al niño desde la arqueología, reconociendo el rol activo de estos individuos en sus sociedades, reconociéndolos como productores de registro material, ya no solo que alteraban o acompañaban el mundo de los adultos, sino que pues están involucrados en la creación de cultura y que pues están también creando su propio mundo en esto, y que esto se puede leer desde la arqueología. Pues digamos que con el pasar de las décadas, poco a poco este tipo de trabajos se han empezado a ganar más espacios, es solo hasta principios de este siglo en donde en realidad se empiezan a generar como congresos, discusiones que abordan esta temática. Digamos que si bien es un tema como bastante reciente, ha habido un auge interesante en los últimos años, principalmente fuera de Latinoamérica. En la región, digamos que aún son mucho menos los trabajos que se han venido desarrollando. México es un país, digamos, como importante a la hora de como desarrollar este tipo de estudios, y pues ha habido como un crecimiento interesante ahí. Sin embargo, para la arqueología colombiana aún siguen siendo muy escasos los trabajos que se han empezado a preguntar por el niño. Digamos que solo han sido un par de tesis de pregrado y uno que otro trabajo muy puntual ligado con arqueología preventiva, en donde estas temáticas han sido asumidas. Usualmente, ¿qué ha pasado? Pues si encontramos una colección, no sé,
donde hay restos óseos, pues algunos de ellos van a ser individuos infantiles y pues los abordamos porque están ahí y digamos que entran a complementar como todo el global de la población. Digamos que todo esto ha aportado información muy valiosa, pero pues no han sido puntualmente como el origen mismo de la investigación. De hecho, si revisamos las temáticas trabajadas en diferentes revistas de arqueología y de bioantropología en la región, encontramos que en los últimos 10 años menos del 1% de los artículos publicados han trabajado temáticas parecidas, lo cual pues digamos, si lo comparamos con lo que se está dando en otros lugares, pues mostramos que aquí hay una posibilidad de estudio muy valiosa que no ha sido explorada a profundidad hoy en día. Bueno, ahora bien, como con el propósito de aterrizar toda esta discusión que estaba generando, pues es necesario aterrizar de dónde vienen los materiales que se vienen trabajando. Estos, como dice el título de la presentación, provienen del Cementerio Central, el cual abrió sus puertas en 1836 con el objetivo de recoger a los muertos de una ciudad creciente, de modificar, bueno, de eliminar la costumbre de inhumar a las personas en el interior de las iglesias, de mejorar las condiciones de higiene de la ciudad y pues claramente también contribuir en un proyecto de Estado-Nación que se estaba gestando en aquel momento. Cuando entró en uso el cementerio, constituía principalmente la zona de la elipse y el trapecio, lo cual pues, es el actual Globo A, que de hecho es el sector que se considera hoy en día un bien de interés cultural y que es el que se mantiene. Sin embargo, pues ante el crecimiento de la ciudad, el cementerio rápidamente quedó corto ante la demanda que había y tuvo que extenderse hacia el occidente, generándose los globos B y C que se pueden observar en la imagen. En el globo B, que es específicamente de donde provienen los restos óseos, se constituyó un espacio denominado como un cementerio nuevo, cementerio de los pobres. Digamos que ahí partimos un poco la hipótesis de que los materiales obtenidos o los individuos analizados provienen de un sector de la población de escasos recursos. En ese momento, digamos que hay una configuración particular en el espacio dentro del cementerio. En el globo A, digamos, se concentraron las familias de élite o los personajes, digamos, como relevantes en la historia nacional. Encontramos estos mausoleos, digamos que tumbas muy elaboradas, con los nombres muy claros, mientras que en los globos B y C, pues las tumbas fueron mucho más sencillas porque ahí era donde estaba siendo inhumado el resto de la población. Puntualmente en este sector conocido como el cementerio de los pobres, pues se caracteriza por inhumaciones en el suelo, sencillas, usualmente colectivas o reutilizadas, superpuestas, que pues también digamos nos van a decir un poco acerca de pues, la diferenciación como de clase que se estaba manejando en el interior del cementerio y pues el hecho de que se conserve solo un sector del cementerio intacto, pues también nos está hablando acerca de cómo se construye de manera desigual la memoria de la ciudad. Bien, entre el 2009 y el 2012, el equipo colombiano de investigaciones antropológico-forenses realizó las labores de rescate en un área de 3.800 metros encaminadas a la construcción del Centro Memoria, Paz y Reconciliación. Durante estas labores pues, se logró identificar este patrón funerario antes descrito y que pues, también había sido también visto por Rocío Salas anteriormente. Sin embargo, pues por cuestiones presupuestales y administrativas, cerca del 80% de los materiales no pudieron ser analizados en ese momento y quedaron almacenados en bolsas plásticas, en precarias condiciones de almacenamiento, expuestos a la humedad, a roedores, otros elementos que influyeron negativamente en la conservación de los materiales. De hecho, solo hasta el 2015, cuando la Universidad Nacional, en cabeza de Claudia Rojas, emprendió un proyecto encaminado a la limpieza, desinfección y análisis de estos materiales, el 80% que no fue analizado por el ESIAF, que pues se logró, digamos, como encontrar qué era lo que había. En esto se logró configurar una de las colecciones osteológicas de periodos recientes más importantes para el país. Se encontraron cerca de 7.100 individuos. Y es a partir de estos 7.100 individuos que se escogió la muestra con la que trabajamos aquí. Bueno, como ya había mencionado, pues en esta investigación se intentaron combinar diferentes tipos de fuentes. Entonces, por un lado tenemos el análisis bioantropológico, en donde fueron analizadas esta muestra de 113 individuos, los cuales fueron seleccionados partiendo de la idea de que fueran individuos claramente individualizados. ¿Por qué hago la aclaración? Porque como estas tumbas fueron colectivas y reutilizadas, en la gran mayoría de los casos corresponden a individuos clasificados como misceláneos, es decir, que en un mismo conjunto podemos encontrar varios individuos revueltos. Para poder realizar como adecuadamente este análisis, tomamos únicamente aquellos que eran claramente un solo individuo.
En un primer momento se le realizó el análisis de laboratorio usual, digamos, para estudios bioarqueológicos de los individuos infantiles. Fueron analizados algunos aspectos básicos de su perfil biológico, específicamente la edad y el sexo. Digamos que sobre este último hay que hacer claridad de que pues, se reconoce que estos métodos no son del todo efectivos en los individuos infantiles, dado que muchas de las características que usualmente vemos en el laboratorio no se desarrollan sino hasta la pubertad. Digamos que eso ya nos va a dejar como un margen de error ahí. Además, se observaron y se registraron los demás indicadores de estrés evidentes tanto en los restos óseos como en las piezas dentales. Con el propósito de complementar esta información, también pues, se recopilaron una serie de fuentes históricas. Estas se pueden clasificar en dos grandes. Por un lado, aquellas que nos están hablando acerca de las condiciones de Bogotá, las condiciones de la ciudad, y aquellas que nos van a abordar específicamente pues, la vida de los niños y niñas de la ciudad. Aquí, antes de avanzar, es necesario aclarar que las fuentes históricas que trabajamos pues, nos están hablando acerca de cómo los adultos están conceptualizando a los niños, pues son fuentes producidas por los adultos, no son los niños los cuales están produciendo estos registros, entonces pues ya hay que hacer la salvedad. Por último, pues, dado que no se participó en el proceso de excavación, pues se tomaron los datos de las labores realizadas por el ESIAF a partir de los informes que fueron radicados ante el ICANN, así como las fichas de campo que hicieron los arqueólogos durante estas labores. También hay que aclarar aquí que dado los problemas que describí antes, no existe un informe final que recoja como toda la información de campo. De hecho, los datos que tenemos van solo hasta el 2010, que es donde se radicó el último informe. Entonces, digamos que tenemos un vacío de información ahí problemático que pues más adelante discutiré como con mayor profundidad. Ahora, digamos como para empezar a entender un poco lo que los resultados de estas fuentes nos dieron, digamos que las fuentes históricas nos hablan de que para el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la ciudad presentaba un fuerte contraste. Por un lado existía una búsqueda constante de modernización, de construir a Bogotá como esa urbe capitalina que se estaba pensando, pero por otro lado también existían grandes desafíos para satisfacer las necesidades básicas de la población de la ciudad. A lo largo del siglo XIX, las múltiples guerras civiles, así como la guerra de la independencia, empobrecieron la nación, lo cual pues, terminó afectando la inversión que se le podía dar a la infraestructura de las ciudades. Esto causó que durante este periodo no se invirtieran recursos para la mejora de la estructura vial, del acueducto, del alcantarillado, y pues de hecho lo que hizo fue que se abandonaron las ya existentes. Esto generó pues daños progresivos que exponían, por ejemplo, al agua destinada para el consumo humano, pues a la contaminación de los desechos humanos o animales. A principios del siglo XX se empieza a notar un interés público en modernizar diferentes aspectos de la ciudad, y de hecho se realizaron fuertes inversiones como para mejorar esta prestación de los servicios públicos, de canalizar los ríos y estas cosas. El asunto es que esta no fue una labor ni estructurada ni organizada y favoreció a que se priorizara como el interés privado, generando que, pues, si bien se hicieron inversiones y mejoras, estas se concentraron en los barrios considerados como de élite, dejando por fuera de estos servicios a todos los barrios obreros, en donde, digamos, esta nueva población migrante empezaba a agruparse. Esta división se acrecentó más durante las primeras décadas del siglo XX y pues generó importantes repercusiones en las condiciones de vida de los sectores más pobres de Bogotá, pues especialmente entre los niños y las niñas. Un factor determinante en las dinámicas que se vinieron a presentar en este periodo pues corresponde al abrupto crecimiento demográfico. A causa de la crisis económica y social que sufría el país, a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, una considerable cantidad de población empezó a llegar a la ciudad en busca de mejores condiciones económicas, en busca de mejores condiciones laborales y de vida. Sin embargo, la ciudad rápidamente quedó corta ante la llegada de tanta población. De hecho, para finales del siglo XIX, Bogotá había quintuplicado la cantidad de gente que vivía en ella en comparación a lo que había a finales de la colonia, pero solo se había duplicado el espacio que existía, lo cual pues generó serios problemas de hacinamiento en la ciudad. Los principales tipos de vivienda que habían en ese entonces eran las denominadas tiendas o chozas. Las primeras correspondían a espacios de habitación dentro de las casas coloniales,
usualmente como una sola habitación, sin ventilación, precariamente iluminada, en donde podían vivir una o varias familias. Estos espacios servían tanto como espacios de vivienda como espacios de trabajo. Las chozas, por su parte, usualmente construidas de madera, adobe o lata, se empezaron a concentrar en la periferia de la ciudad, digamos generando lo que algunos llamaron como un cinturón de miseria. Mientras que pues, las familias de élite empezaron a crecer mucho más hacia el norte, desarrollándose ya el sector de Chapinero, barrios nuevos como los de Teusaquillo, o todo el sector de la Catedral y de la Carrera Séptima en sus sectores como más distinguidos. No obstante, pues esta diferenciación no solo fue como en términos espaciales, sino que pues también las condiciones de vivienda eran muy precarias. Las familias obreras presentaban, digamos, unas viviendas que carecían de luz, de servicios públicos, de ventilación, de agua, de servicios sanitarios, y pues todo esto venía a generar como un ambiente muy propicio para el desarrollo de todo tipo de enfermedades. Digamos que en este momento, mientras las élites hablan de modernización y de configurar a Bogotá como toda una urbe capitalina, como se estaban viendo en otras ciudades de Latinoamérica, pues la población bogotana de escasos recursos estaba sumida en la pobreza y habitaba en condiciones de hacinamiento e insalubridad bastante alarmantes. De hecho, el alcalde Ingenio Cuella describe en 1892 los incipientes barrios obreros de la siguiente manera: los alrededores de la ciudad son arrabales, poblados en su mayor parte por la clase pobre, que viven en habitaciones sin ventilación y sin condiciones higiénicas de ninguna especie. Tales habitaciones se construyen con adobe y tienen cubierta de teja, y muy raras tienen techo pajadizo. Sumado a la problemática de la vivienda, los sectores populares de la ciudad también sufrieron las consecuencias de este desarrollo como diferenciado del acueducto y el alcantarillado. Durante el siglo XIX y la primera parte del siglo, hasta la segunda década del siglo XX, los ríos canalizados eran como donde los ríos de la ciudad, aún no canalizados, eran los que provenían de agua a la ciudad. Sin embargo, estos estaban expuestos a la contaminación, eran utilizados como sanitarios y pues generaban que el agua que finalmente llegaba para el consumo de estas familias pues estuviera contaminada. De hecho, la Oficina de Higiene y Salud realizó en 1905 un estudio sobre la potabilidad del agua, encontrando que esta solamente no era potable, sino que además se encontraba altamente contaminada, tanto por materia orgánica como por partículas de óxido de hierro. En consecuencia, en 1914 el gobierno de la ciudad municipalizó la empresa de acueducto y se empezaron a generar algunas como políticas e inversiones encaminadas a llevar el acueducto a todas las casas. Sin embargo, estas se concentraron en Chapinero, en Teusaquillo, mientras que los barrios obreros pues siguieron quedando por fuera de la prestación de estos servicios. Los altos niveles de hacinamiento y la contaminación de las aguas ocurridos entre 1900 y 1920 generaron lo que se conoció como la crisis del agua, que finalmente terminó por obligar a las autoridades de la ciudad a crear la Dirección de Higiene. Dentro de las medidas que se intentaron aplicar en este momento estuvo la aplicación de cloro al agua con el objetivo de potabilizarlo un poco más. Sin embargo, esto generó muchas protestas dentro de la comunidad y digamos que el pueblo lo terminó llamando como la tiranía de la higiene y no estaban muy de acuerdo con que se les echara cloro al agua. Sin embargo, a pesar de las protestas que se dieron en ese momento, pues la estrategia sí funcionó y de hecho se logró disminuir la arremetida que tenía la tosferina en los últimos años en la ciudad. Sin embargo, esta rápida expansión del acueducto solo duró hasta 1920, cuando después de un pronunciado declive debido a problemas administrativos en el interior de la empresa, se presentó la peor crisis que ha tenido el acueducto en la historia, que de hecho generó múltiples protestas en la ciudad. Para la tercera década del siglo XX, el abastecimiento seguía siendo un problema importante en la ciudad y se seguía concentrando solo en algunos sectores. Y de hecho, tener un acueducto en la casa, o sea, tener agua en la casa se consideraba como un lujo, un servicio domiciliario demasiado costoso que no todo el mundo podía costear. Tendrían que pasar un par de décadas más para lograr una cobertura medianamente adecuada en los servicios públicos. Digamos que estas condiciones pues, terminaron por traer como consecuencia una alta mortalidad en la ciudad. La insalubridad, las repetidas epidemias y la falta de una red hospitalaria adecuada pues fueron las principales causas de muerte. Esta situación generó rápidamente una preocupación dentro de los médicos de la época. De hecho, el doctor Rafael Nieto
indica que entre las principales causas de mortalidad de la ciudad entre 1904 y 1923 se encontró la tosferina, la disentería, las enfermedades gastrointestinales, la tuberculosis, la neumonía, la gripe y la tosferina. La mayoría de ellas causadas, según él, por el consumo de aguas y alimentos contaminados. Esta situación también llamó la atención de algunos ingenieros de la época, quienes, digamos, hacen el llamado o pues muestran como cifras alarmantes para ellos en donde la mortalidad parece que se concentraba en los barrios obreros. Entonces ellos empiezan a notar que hay, digamos, como una distribución espacial particular en este tipo de muertes, que pues también nos está hablando acerca de cómo las condiciones de uno u otro grupo pues van a afectar, digamos, sus condiciones de vida. En este momento los habitantes de la ciudad padecieron múltiples epidemias que arremetieron la ciudad desde finales del siglo XIX hasta ya muy entrado el siglo XX, que se veían pues acrecentados por estos problemas de hacinamiento, manejo de basuras y demás que les estaba comentando. Las repetidas epidemias fueron tales que algunos médicos empezaron a cuestionar si efectivamente se trataba de epidemias o si era un asunto endémico de la ciudad lo que realmente estaba pasando. Por ejemplo, para 1918 se presentó pues, la violenta aparición de una epidemia de gripa que terminó por diezmar a una buena parte de la población bogotana, principalmente aquellas personas como sin hogar o mal alimentadas. Aquí me detendré un momento para leer un fragmento de una crónica escrita por José Antonio Osorio, quien nos permite como entender un poquito cómo fue esta epidemia de gripa. Pero la ciudad entera habíase convertido en un vasto hospital, una gran desolación flotaba en ella. Se había dispuesto en cada casa donde hubiese un enfermo fuera izada una bandera, y la urbe presentaba un aspecto inédito con sus trágicos trapos al aire sobre los edificios. Los médicos, envueltos en abrigos, con pañuelos atados sobre la nariz enrojecida, corrían por las calles procurando llevar consigo algún alivio. Los servicios públicos estaban suspendidos. No había quien construyera tranvías y los argurias caían desde sus pescantes sobre las ancas de los caballos pacientes y morían entre las ruedas de sus coches. Nadie se atrevía a salir a la calle por temor a regresar con el contagio para los suyos o de no retornar jamás. Pero el contagio llegaba, implacable, a todas las puertas. Esto fue en 1918. Esa fue la epidemia. Digamos que a raíz de esta epidemia y pues las otras que se vinieron presentando, la Oficina de Higiene de la ciudad empezó a desarrollar como mayores estrategias encaminadas a potabilizar el agua domiciliaria, a popularizar el baño y pues mejorar como las campañas de aseo. Sin embargo, muchas de estas estrategias fueron obstaculizadas por los prejuicios o por los arraigos de la población. De hecho, en algunos casos tuvieron que utilizar la compañía de la policía para poder casi que desarrollar estas campañas. Digamos que en una campaña de vacunación de la viruela, precisamente se tuvieron que llevar policías casi que puerta a puerta para pues, hacer que los niños fuesen vacunados. En este momento también la falta de higiene o la impureza física se empezó a asociar con la impureza moral de la ciudad, estableciendo una relación de equivalencia entre la sociedad y la inmoralidad. El discurso clínico en ese momento se fusionó con el discurso moral y el higienista con el desarrollista, de tal manera que el Estado sancionó casi que con un sustento científico al pobre y a sus costumbres derivadas de un origen indígena o afro, desde una postura pues claramente eugenésica. No obstante, a pesar como del choque que ocurrió en aquel momento con este tipo de campañas, pues con el pasar de las décadas, pues finalmente terminaron por propiciar que sí aumentara la cobertura de los servicios públicos y pues se mejorara un poco mejor las condiciones de la ciudad. Ahora bien, antes de discutir cómo todo este panorama que se estaba presentando en Bogotá afectó a los niños, es necesario entender quiénes eran estos individuos. Como ya dijimos, pues la infancia es una categoría que tiene múltiples variables y que no puede darse a definiciones universales, por lo cual encontramos que en Bogotá existían diferentes modos de entender y de ser niño. En un primer lugar, digamos, encontramos una marcada diferencia entre lo que son los niños de las familias obreras y los hijos de las familias de élite. De hecho, pues basta con mirar estas dos fotografías que fueron tomadas por Sadi González con solo 3 días de diferencia, como para empezar a entender un poco cómo se estaban dando estos tipos de infancia en la ciudad. Los niños de las familias obreras, digamos que estaban expuestos a unas condiciones de vida mucho más precarias, en sus casas o chozas, digamos tenían pisos de tierra, estaban surtidos con aguas o leches contaminadas,
y pues que sumadas a la desnutrición o a los malos cuidados, pues terminaron por generar como un mayor incremento en las tasas de mortalidad en esta población. Digamos que esto generó una considerable preocupación pues, por parte del Estado. Sin embargo, también algunos investigadores, como Cárdenas Palermo, identifican un discurso contradictorio por parte del gobierno de la ciudad en torno a estos niños pobres. Digamos que si bien estas estrategias, por un lado, buscaban generar condiciones sanas para esta población, también se les estigmatizaba a los niños por ser hijos de estas familias pobres, se les culpaba por su condición social y se les consideraba herederos de las conductas violentas o inmorales de sus padres. También era usual que se culpara a las madres de esta mortalidad infantil, ya que ellas las principales encargadas del cuidado y educación del niño. Sin embargo, en pues, contextos como estos, la madre también era una mujer obrera, lo que implicaba que en muchas ocasiones el cuidado de los niños tenía que dejarse a cargo de una vecina, a cambio de una amiga, o terminaban los niños estando solos. Digamos que el cuidado colectivo de los infantes, que era una práctica pues, común en las comunidades campesinas, se empezó a ver mal y se empezó a juzgar. Y de hecho se empezó a generalizar la idea de que las mujeres pobres eran crueles y descuidadas con sus hijos al abandonarlos en su suerte. Relatos de esto, digamos, se encuentran tanto en prensa como en los discursos médicos de la época. Dentro de este panorama también surgen figuras como la del Chino, que es un personaje poético y pintoresco que habitaba al menos de forma parcial las calles de la ciudad. Estos individuos trabajaban como emboladores de zapatos, como voceadores de prensa, digamos que eran como los usuales habitantes de las calles capitalinas. Eran vistos de un modo un poco poético, también a causa de como la literatura costumbrista de la época, digamos que se comparaba un poco con personajes como, no sé, Tom Sawyer, Oliver Twist, que vienen como a caracterizar a estos niños. Sin embargo, también con la llegada del siglo XX y con la llegada de estos nuevos discursos modernizantes en la ciudad, pues este niño empezó a considerarse la cara opuesta a lo que debería ser la infancia normal. Entonces, pues este niño representa como lo opuesto a lo que debería ser una niñez ideal. Entonces pasa de ser un personaje simpático, trabajador y travieso, a ser un delincuente involucrado en actividades como robo y el atraco que debía ser vigilado y controlado por parte del gobierno de la ciudad. En consecuencia, se generaron varias iniciativas benéficas encaminadas en ayudar a la niñez pobre, educar a las madres y a la vez corregir al delincuente en potencia, mientras pues, se respondía al impulso higienista de la época. Para esto se crearon pues, diferentes instituciones como escuelas, hospicios y correccionales, en donde se pretendía normalizar a los hijos de los pobres y volverlos adultos útiles para la sociedad. Según Sánchez Salcedo, entre 1880 y 1930 aproximadamente, en el país se empiezan a desarrollar, digamos que profundos debates en torno al concepto de la niñez, tanto como concepto como categoría de vida. Digamos que dichos preceptos se basaron mucho en los discursos médicos, pediátricos y pedagógicos de la época, pero pues también se vieron muy encaminados en la necesidad de construir una mejor raza para Colombia y de provisionar tanto al ejército como a las empresas de mano de obra barata y de calidad. Digamos que este es un punto de giro interesante que está ocurriendo con la infancia justamente en estos años. En este sentido, instituciones como los hospicios y las correccionales pues empiezan a reunir diferentes intereses. Por un lado, cuidan al niño pobre y están a la vez produciendo mano de obra, por lo cual pues la vida de muchos de estos niños y niñas terminó transcurriendo entre estas instituciones. Digamos que entre las familias, entre la calle, entre la escuela, entre el hospicio y finalmente entre la correccional, en donde, pues, siguiendo las palabras de Jimena Pachón, se encerraban sus cuerpos para salvar su alma, aislándolos de la calle y de los niños de las clases pudientes. Estos lugares, digamos que tenían esta intención de civilizar a estos niños o de formarlos para ser adultos útiles que sirvieran al proyecto de nación, por lo cual empezaron a involucrar un montón de formas de trabajo infantil como forma de educar a los niños, lo cual nos lleva a pensar como una segunda categoría para ordenar la infancia aquí, que también es la edad. Se supone, o por lo menos lo que vemos al revisar algunas fuentes, es que la mayoría de edad… ¡Ay, se fue! Dale, bueno,
igual seguiré hablando. Digamos, se sabe que la vida en los hospicios estaba hasta los 14 años y a esa edad ya los niños salían y se empezaban a involucrar en actividades laborales. Sin embargo, si revisamos las fuentes, tanto digamos estas imágenes como cuando revisamos los libros necrológicos de aquellos años, notamos que niños incluso de 8 años ya están registrando algún tipo de profesión, como jornalero, como empleada doméstica, como carpintero, como albañil. Digamos que esto nos hace pensar que la entrada al mundo laboral de estos niños pues estaba ocurriendo de forma muy temprana. Aquí, digamos, es importante destacar que el concepto de adolescencia que tenemos hoy en día no existía. Entonces, perfectamente un niño a los 14 años ya era un adulto menor y por ende era tratado como adulto, trabajaba como adulto y era judicializado como un adulto también. Por último, hay otra variable que quise intentar explorar dentro de todo este panorama y era la variable del género. Sin embargo, si bien las fuentes históricas son complejas a la hora de intentar rastrear a los niños, encontrar relatos acerca de los individuos femeninos, de las niñas, resulta aún más difícil. Digamos que se encuentran aún más ocultas. Sabemos, por lo que se logró encontrar, que pues ellas no están exentas de las condiciones de marginalidad descritas pues, para los niños. Sin embargo, como toda esta caracterización del chino, del embolador, están concentrados los individuos varones. Las niñas parecen estar en un contexto un poco más doméstico y no están tan claramente definidas en las fuentes históricas. Las niñas de élite usualmente se encuentran registradas como en actividades escolares. Encontramos fotos de ellas en la escuela o cerca de cómo estaban involucradas en esto, pero las niñas de escasos recursos parecieran estar ausentes. Por eso, digamos, fue importante encontrar algunos relatos autobiográficos, como el de Emma Reyes, en donde podemos encontrar que pues, estas niñas, uno, no estaban exentas a todas estas condiciones de marginalidad o de pobreza, pero pues que también estaban expuestas a otro tipo de circunstancias como son la violencia sexual. Digamos que en el relato que ella pone precisamente como una niña huérfana en Bogotá a principios del siglo XX, pues cuenta cómo pues, ella también tuvo que pasar pues, por diferentes momentos de violencia sexual. No obstante, pues será necesario generar como ya una aproximación como más directa para poder terminar de entender cómo qué era ser niña o ser mujer en la Bogotá de aquel entonces. Bueno, ahora, para finalizar el siglo XIX, la mortalidad infantil en Latinoamérica era un caso alarmante. Alcanzar los 2 años de vida era considerado casi buena suerte. En Colombia, por ejemplo, cerca de la mitad de los niños que morían lo hacían antes de cumplir el primer año de vida, principalmente a causa de las enfermedades infecciosas e infectocontagiosas que pulaban en la ciudad, que pues combinadas con la falta de higiene, con la desnutrición y la miseria, pues terminaban por acrecentar estas cifras. Digamos que este patrón de mortalidad puede ser corroborado cuando vemos en esta gráfica, en la de la izquierda, la de acá, los registros de defunciones que ocurrieron para el año de 1902. Aquí notamos un fuerte pico antes de los 2 primeros años de vida. Digamos que esta situación generó una fuerte preocupación en los médicos de la época, los cuales a lo largo de las décadas empiezan a generar constantes llamados al gobierno de la ciudad para atender este tipo de situación. Sin embargo, a pesar de los llamados y a pesar de las estrategias que se plantearon, la situación no parece mejorar, al menos durante los primeros años. De hecho, como observamos en el otro gráfico, digamos que ahí está registrada la cantidad de muertes de individuos menores a 1 año. Notamos que realmente no parece haber una gran variación hasta cerca de 1947, más o menos, en donde finalmente parece haber como un quiebre que empieza a bajar las cifras de mortalidad en la ciudad. De hecho, a inicios del siglo XX existía entre los médicos la idea de que estas altas tasas de mortalidad eran principalmente a causa de la falta de higiene, de la pobreza y de la ignorancia. Durante estos años es usual encontrar dentro de los médicos un llamado constante hacia las madres, en donde se les culpaba, digamos que a causa de sus prácticas y de su ignorancia, pues eran ellas quienes terminaban llevando a la muerte a sus niños. En ese momento no se culpaba a las condiciones de la ciudad, no era un problema de salud pública, no era la falta de políticas públicas, era un problema de mal cuidado por parte de madres ignorantes y pobres. Digamos que en ese sentido, doctores como Elías Solano, guiados también como por estos debates que se estaban dando en la ciudad,
plantea lo siguiente: mujeres sucias, harapientas, llenas de sífilis y de tuberculosis, impregnadas de alcohol y de chicha, generan una raza endeble y enfermiza, que será muy temprana esa tribu de mendigos que colman las calles o pueblan los asilos y hospitales. A pesar de este tipo de comentarios, habían otros médicos que empezaron a generar pues ya llamados como encaminados a que se crearan estrategias benéficas para atender a estos niños. De hecho, digamos, para este periodo es muy importante destacar la labor del doctor José Ignacio Barbieri, quien llama la atención acerca de que no existía un hospital adecuado o centrado en los individuos infantiles. Y pues precisamente por eso, hacia 1906, funda el Hospital de la Misericordia y es considerado uno de los padres de la pediatría en el país. En esta universidad, precisamente para esos años, se empiezan a dictar cursos de pediatría y se empiezan con la labor de unos cuantos médicos como a empezar a discutir ya desde un sentido como un médico especializado las condiciones de la ciudad. Dentro de este nuevo interés por la infancia, los médicos pues denunciaron pues problemas que ya estaban inherentes en la ciudad, como la contaminación de la leche. Para ese momento, las estadísticas de mortalidad en la ciudad indican que los niños alimentados con tetero presentaban 3 veces más mortalidad que los niños alimentados naturalmente, lo cual pues los médicos empezaron a notar como un patrón interesante. Para los años 20 ya finalmente notamos un cambio en el discurso de estos médicos, al menos, en donde ya empiezan a denunciar en la ciudad, digamos, todas estas condiciones en las cuales están habitando los niños y pues la relación que esto va a tener con la mortalidad. En este periodo ya se culpa al Estado por los problemas de la ciudad y digamos que a las madres pasaron de ser las culpables a ser también objeto de preocupación. Los médicos empezaron a decir, las madres también tienen que ser atendidas porque pues están pasando también pues momentos difíciles. No obstante, esto pasó en los médicos. En el gobierno de la ciudad aún no se veían este tipo de cambios. Digamos que para 1929 la Dirección de Higiene presentó los resultados de un estudio sobre la mortalidad en Bogotá, después de haber estado desarrollando como varias estrategias entre 1912 y 1929, pero afirman que en ese periodo murieron 24.289 niños menores a 1 año, mostrando que la mortalidad infantil no solo no había presentado variaciones a lo largo de la década, sino que tampoco habían variado las causas de muerte. Es solo hasta la década de 1930 en donde se empieza a notar un cambio, digamos, en las cifras de mortalidad infantil relacionada al menos con enfermedades gastrointestinales y con algunas epidemias. Digamos que esto obedece también con algunas de las estrategias que se encaminaron pues, en pro de potabilizar el agua y este tipo de cosas. Sin embargo, para este periodo notamos un aumento en las enfermedades asociadas con la neumonía y la bronconeumonía. Digamos que a pesar de las obras de infraestructura y la labor de saneamiento que se estaba dando en la ciudad, pues el constante crecimiento que ésta estaba teniendo seguía dejando a un grupo poblacional grande por fuera de los servicios públicos, lo que dificultaba la labor del Estado para combatir la mortalidad infantil. Para los años 40, las causas de muerte fueron principalmente la fiebre tifoidea, la disentería, la difteria, la sífilis, el sarampión y las diarreas. Sin embargo, con la creación de un Ministerio de Salud se empezaron a generar innumerables campañas sanitarias enfocadas en atender a la niñez y a las madres gestantes. Igualmente, pues se evaluó finalmente ya de un modo un poco más científico el tema de la leche. Se identificó, digamos, los beneficios que tenía la pasteurización de esta y se generó también un mayor control sobre los hatos que estaban pues surtiendo a la ciudad. Digamos que sí, continuaron presentando las epidemias que se daban antes, sin embargo, pues con el avance que se venía dando en la prestación de estos servicios públicos y pues ya con mayores campañas, pues es donde notamos un verdadero punto de quiebre alrededor de 1947, en donde finalmente como que se logra empezar a disminuir estas cifras de mortalidad. Digamos, un hecho destacable también para este periodo es que se generó una red de centros hospitalarios, de centros de higiene, perdón, en donde había médicos pediatras dedicados en atender los primeros auxilios que los niños pudiesen necesitar, así como de educar a las madres en prácticas de cuidado, de puericultura. Digamos que a las causas de muerte que pues menciono, habría que sumarle también los accidentes. Las fuentes históricas para este periodo también nos hablan de una muy elevada accidentalidad.
el aumento de la cobertura del tranvía o la llegada de los automotores, pues generó muchos accidentes viales. Digamos que la ciudad y los niños no sabían moverse dentro de con los vehículos y con todo este tipo de cosas. Jimena Pachón y Cecilia Muñoz también destacan dentro de sus investigaciones otro tipo de muertes accidentales relacionadas con quemaduras, ahogamientos, envenenamientos accidentales, ataques de animales, caídas, pero ellas encuentran un patrón interesante y es que en la mayoría de las ocasiones estas se presentaron ya sea o por descuido de los padres o cuidadores o por la falta de prevención de la ciudad, de las autoridades de la ciudad. También habría que sumar en esta lista los infanticidios. Digamos que la prensa de la época registraba con horror los casos donde aparecían niños muertos con evidencias de violencia producida ya sea por los adultos o por otros niños, que también pues, ocurría en algunos contextos. En este momento el infanticidio se ve como algo inaceptable, sin embargo parece haber sido una práctica bastante común, por lo menos por lo que se registra en la prensa. También en muchos casos con estos niños de las calles habían pandillas entonces digamos que hay como de todo un poco, pero pues están en esas cifras. Bueno, ahora ya pasamos a los resultados del análisis bioantropológico que se efectuó. Como mencioné anteriormente, pues la muestra fue finalmente de 113 individuos, los cuales pues se distribuyen en los rangos de edad presentados en la gráfica. Digamos, ahí podemos ver que la mayor parte de ellos se concentró entre el primer y el sexto año de vida. De estos 113 individuos, solo fue posible determinar el sexo al 45% de ellos. Digamos que si bien reconocemos los problemas que pueden existir a la hora de definir este tipo de categorías con los restos óseos inmaduros, pues sí notamos como la particularidad de que parecen ser los individuos masculinos los que más se presentan en casi todas las cortes de edad. Al evaluar la presencia, digamos, de anomalías o de indicadores de estrés, digamos, es importante aclarar que cerca del 88% de los individuos analizados presentaron cambios tafonómicos, a tal punto que el 17% de esos 113 individuos presentaban un deterioro tal que no fue posible ni comprobar ni descartar la presencia de otro tipo de anomalías. Digamos, ya. Los cambios tafonómicos son los cambios que ocurren después de la muerte, por el deterioro mismo del resto óseo. Algo similar ocurrió en el caso de las anomalías dentales, en donde por la ausencia de dientes o de piezas dentales no fue posible confirmar no descartar la presencia de anomalías en el 48% de los individuos. A la hora de evaluar la presencia de este tipo de anomalías, notamos que son los individuos masculinos los cuales también nuevamente vienen a presentar como una mayor cantidad de anomalías en casi todas las cortes de edad, tanto en los restos óseos como en las piezas dentales. Digamos que en los gráficos que se ven ahí se puede ver la proporción de anomalías, tanto óseas como dentales, dependiendo de los individuos de cada corte de edad. Se realizó una comparación entre esta proporción de anomalías, como intentando ver si había alguna relación entre la cantidad que había y el rango de edad de los individuos, pues se realizó un análisis de chi cuadrado aquí. Sin embargo, parece que no existe una relación directa entre la edad de los individuos y la cantidad de anomalías que estaban registrando en los restos óseos. Esta relación sí se encontró en cuanto a las piezas dentales, lo cual parece ser que con el pasar de los años aumenta la cantidad de anomalías dentales, lo cual pues puede ser explicado con el hecho de que la mayoría de estas pues tienden a aparecer y a intensificarse con el uso mismo del diente. Con respecto a los indicadores de estrés evidentes en los restos óseos, se encontró que las más frecuentes fueron las huellas de corte, principalmente asociadas a procesos de necropsia, la hiperostosis porótica y las fracturas, como se puede observar en el gráfico. Sin embargo, cuando relacionamos como la frecuencia de estos indicadores a los rangos de edad, notamos algunas características como que, por ejemplo, los individuos catalogados como infantil 1, es decir, entre el 1 y los 6 años, la anomalía más recurrente son las huellas de corte, asociadas en su totalidad a procesos de necropsia y la hiperostosis porótica, mientras que en los individuos catalogados como infantil 2, entre los 6 y los 12 años, son las huellas de corte y las fracturas las anomalías que más se presentan. Entre los individuos juveniles, los principales indicadores que encontramos
fueron aquellos incluidos dentro de la categoría de otros, como anomalías congénitas, espondilolisis, nódulos de Small, seguidos por la urnación y las huellas de corte. Se resalta que el 92% de las huellas de corte identificadas en los restos óseos está relacionado con procesos de necropsia. De hecho, solo un individuo juvenil, aparentemente masculino, presenta huellas de corte asociadas a una posible muerte violenta. Por otro lado, las lesiones de hiperostosis porótica se concentran en un 71% en la categoría de infantil 1, presentándose únicamente 2 casos en la categoría de infantil 2. De hecho, de estas, el 87% corresponden a los que se denominan como crioorbitaria. Con respecto a las fracturas, el 50% de estas se presentaron en los individuos catalogados como infantil 2, es decir, entre los 6 y los 12 años. Sin embargo, no podemos descartar la presencia de más lesiones traumáticas de este tipo en individuos de menor edad, porque, pues, como dije al principio, pues aspectos como la misma plasticidad del hueso hacen que no se genere la fractura completa y pues por ende no lo podamos ver claramente en el registro osteológico. Adicionalmente se presentaron algunos indicadores de estrés específicos presentes únicamente en 1 o 2 individuos, pero pues que nos dan información interesante, como fueron los nódulos de Small, la espondilolisis, un ligero aplastamiento vertebral, deformación y anquilosamiento congénito y un aparente cambio entesial. Se intentó establecer si existía alguna relación entre la presencia de huellas de corte y, por ejemplo, las lesiones traumáticas, las fracturas, como para ver si, digamos, que fueran sometidos a un proceso de necropsia se relacionaba a una muerte generada por un accidente. Sin embargo, aplicando el test de Fisher, notamos que no parece existir como una relación clara, lo cual digamos que en este caso nos lleva a la conclusión de que pues al menos en este caso los procesos de necropsia se hicieron pues a causa de una muerte violenta que no dejó evidencias en los restos óseos, pudo haber sido pues por cualquier otro motivo. Con respecto a las piezas dentales, bueno, aclaramos que solamente en el 51% de los individuos se encontraron dientes, por lo cual pues solo con ellos se pudo trabajar. Fueron analizados 828 dientes, de los cuales el 41% corresponde a dientes deciduales y el 59% a dientes permanentes. Los dientes deciduales parecen tener una mayor proporción de anomalías, sin embargo realmente no se diferencia mucho de lo que se está presentando en los dientes permanentes. Dentro de los indicadores que más encontramos, pues encontramos el desgaste, la caries y la hipoplasia del esmalte. Se intentó igualmente como entrecruzar algunos de estas anomalías, de estas frecuencias, y notamos que existe una relación fuerte entre la presencia de caries y la presencia de hipoplasias del esmalte en los individuos analizados, lo que quiere decir que en la mayoría de los casos en donde se presentó una, se presentó la otra. Digamos que esto plantea una relación que más adelante discutiré a profundidad, pero que nos está aportando datos interesantes. Ahora bien, con respecto a las fuentes arqueológicas o la información arqueológica, pues como dije, aquí nos enfrentamos al problema de que hay mucha información faltante. Se revisaron los informes que fueron radicados ante el ICANN y las fichas de análisis que fueron realizadas en campo. Sin embargo, únicamente encontramos los registros para el 77% de los individuos, es decir, de entrada ya hay individuos sobre los cuales no hay ninguna información arqueológica. De estos 77 individuos sobre los cuales se encontró la ficha de campo, solo en el 45% existe una coincidencia entre lo que está ahí registrado y lo que efectivamente llegó al laboratorio. En la mayoría de los casos, ¿qué sucedió? Que los individuos infantiles no fueron registrados. Sencillamente casi que aparecieron en el laboratorio. No están dibujados, no están enumerados, no están descritos en las fuentes arqueológicas. Sin embargo, pues de los que sí pudimos obtener información, pues notamos, como vemos en la gráfica, que en el 41% de los casos los individuos se encontraban en un entierro primario, en un 39% en un entierro secundario y en un 6% en un entierro reducido o alterado. En un 13% de los casos no se registró qué tipo de entierro se encontraba. También encontramos que la mayor parte de los contextos corresponden a entierros múltiples, que son como los de aquí. Estos son los que yo les digo que eran en un mismo lugar, en una misma tumba que se empezaba a reutilizar, pues se terminaban como amontonando un poco los restos hacia un lado y terminaban en un mismo espacio pues varios individuos. Con respecto a la profundidad a la que se encontraban, casi todos ellos se encontraban después del primer metro, o sea, más de 1 metro de profundidad, llegando a alcanzar hasta los 2,5 metros. Digamos que con respecto a las fichas de campo, solo 20 individuos nos indicaron la posición en la que estaba.
En todos ellos fue de cúbito dorsal y la orientación más recurrente fue de nororiente a suroccidente. Sin embargo, pues de 113 individuos tenemos la información de solo 20. Entonces, pues, digamos que son como datos iniciales. Igualmente, revisando estas fichas de campo, encontramos información acerca de los elementos asociados o el ajuar de solo 13 contextos funerarios. En el resto de los demás no se indica si el individuo tenía o no elementos asociados o sencillamente no se indica el individuo. No obstante, dentro de los que sí se logró registrar y asociar qué tipo de elementos estaban ahí, pues se encontró que elementos como la ropa pues parecen ser el principal elemento asociado. Obviamente no podemos descartar que estas cifras sean mayores y que sencillamente fue un problema en el registro lo que nos está diciendo aquí, y pues que los niños sí fueran enterrados con otro tipo de elementos. Ahora bien, antes de empezar a discutir los resultados de la investigación, pues es necesario como entender ciertos puntos claves de nuestro trabajo. Primero, que contamos con una muestra parcial de cementerio, es decir, los individuos analizados no representan ni a todas las personas que fueron inhumadas en el cementerio, ni a todos los niños que murieron en Bogotá en aquella época. Digamos que nos está hablando un caso específico de los que fueron inhumados en un sector del cementerio central. Igualmente, pues estamos ante una muestra que fue afectada por problemas tafonómicos, digamos que todo este proceso que ocurrió, digamos, hay un deterioro normal en los restos óseos, pero al haber sido, digamos, almacenados en estas condiciones precarias durante tanto tiempo, pues se deterioraron aún más los materiales y eso generó una pérdida de información considerable. También tenemos pérdida de información después de la excavación, como dije, muchas de las fichas de campo están ausentes, no existen informes finales, no tenemos, digamos, una ubicación espacial de estos individuos, lo cual de entrada ya nos dificulta realizar como mayores análisis a la parte, pues a los contextos arqueológicos. Por otro lado, no tenemos fechas exactas de la inhumación de estos individuos, las fuentes históricas nos hablan de que este sector del cementerio fue utilizado entre 1856 y 1960 aproximadamente, pero pues no podemos detallar exactamente de qué periodo es cada individuo. Sin embargo, pues recientemente Claudia Rojas y Ian César Sánchez reportaron fechas de carbono 14 relacionadas a algunos individuos de esta colección que los ubican entre 1802 y 1938. Digamos que esto ya nos va a ubicar un poco más temporalmente la muestra. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos utilizando métodos y estándares desarrollados en otras poblaciones, que no fueron desarrollados para la población bogotana. Aspectos como, no sé, la talla de los niños o la velocidad a la que se van a cerrar los centros secundarios de osificación varían de acuerdo a las poblaciones. Digamos que aquí al estar utilizando estándares hechos en otra población, pues nos va a dar un margen de error un poco más alto. Sabemos, por ejemplo, que la maduración de las niñas ocurre más rápido que en los niños o que en algunas poblaciones esto va a ocurrir también a tiempos diferentes, por lo cual aquí sería necesario pues trabajar más con estos materiales encaminados en construir nuestros propios estándares y conocer las particularidades de nuestra población. Sin embargo, pues trabajamos con lo que tenemos, esos son los métodos que hay, pues fueron los que fueron aplicados. Bien, ahora, al entrecruzar estas fuentes, tanto las históricas como las bioantropológicas como las arqueológicas, notamos algunos puntos en donde se encuentran diferencias entre lo que nos están diciendo. Esto más que decirnos, no sé, que se critican o se cuestionan las fuentes históricas, lo que nos puede estar hablando son de las particularidades de nuestra muestra. Por un lado, como vimos, pues se habla mucho de un pico de mortalidad muy alto durante el primer año de vida. Sin embargo, en la colección solo el 11% de los individuos se encontró menores a un año. Digamos que esto ya nos está diciendo que hay una subrepresentación de este tipo de individuos en la colección analizada. ¿Qué puede estarnos indicando? Que pudo haber una práctica funeraria diferencial, que estos niños menores a un año estén enterrados en otro sector del cementerio o en otro sector de la ciudad. Digamos que en algunos contextos rurales o en otros lugares se ha identificado la costumbre de inhumar a los niños en el patio de las casas o en contextos domésticos, los niños recién nacidos. Entonces puede ser que estos niños sencillamente no fueron inhumados, al menos en este sector del cementerio que fue lo que se excavó, pueden estar en otro lugar. También, digamos, es interesante, pues es otro punto que tenemos que considerar, es el hecho de que
en cerca del 65% de las fichas de campo los individuos no estaban registrados. Lo que pudo haber sido, pues es una posibilidad de que estos individuos, al menos los más chiquitos, los individuos fetales o más pequeños, pues pasaran desapercibidos tanto en la excavación o se fuesen mezclados con otros materiales. Igual, pues como dije, el CIAF en ese primer momento separó una parte de la muestra, puede que estén en ese 20% que no fue, digamos, en un primer momento analizado por la Universidad Nacional, entonces, digamos que como para explicar por qué hay niños desaparecidos o por qué no tenemos las cifras que se esperaría. Igualmente, encontramos muy pocas anomalías con respecto a lo que uno esperaría al ver las fuentes históricas. Digamos que estamos viendo unas altas tasas de mortalidad, muchas enfermedades, repetidas epidemias, pero las anomalías que estuvimos viendo realmente presentan pues, proporciones no tan altas. Esto no más que decirnos que los niños están presentando en realidad condiciones de vida favorables y que se cuestionan las fuentes históricas, lo que podemos estar viendo es que la mayoría de las enfermedades o de las causas de muerte que sufrieron estos niños no dejaron evidencias en los registros óseos. Muchas de estas epidemias o enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, no van a dejar marcas claras pues, en los registros óseos, en el material óseo, lo cual, digamos, ya nos deja como un poco sin información en este aspecto. Sin embargo, lo que sí es interesante es empezar a ver los puntos en donde encontramos encuentros o coincidencias entre lo que nos están diciendo los diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, la hiperostosis porótica fue el segundo indicador con mayor presencia dentro de la muestra, presentándose en el 6% de los casos. Su presencia estaría indicando la presencia de patógenos o de otras enfermedades que propician la aparición de la anemia en el organismo. Igualmente, la presencia de hipoplasias del esmalte en un 30% de los casos indicaría la confluencia de factores estresantes que irrumpieron el proceso normal de la formación del diente. Recordemos que las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, reportadas en diferentes trabajos y que también pues, fueron verificadas en los libros necrológicos, corresponden a una de las principales causas de muerte de esta población, lo cual nos podría estar indicando que si bien no podemos ver la evidencia directa, no sé, de la gastroenteritis, pues tenemos otros indicadores que sí nos están hablando de que el individuo padeció procesos de estrés importantes, que dejaron marcas a nivel óseo. Digamos que aquí es muy interesante ver que ambas anomalías se concentran principalmente en los individuos entre el primer y el sexto año de vida, lo cual pues también concuerda con lo que nos están diciendo las fuentes históricas con respecto a la contaminación del agua, de la leche y de los alimentos. Digamos que ahí pues, podría haber una posible explicación a las evidencias. Otra relación interesante que se encontró corresponde a la dieta de la población. Recordemos que la caries y el desgaste fueron los indicadores que más se presentaron dentro de las piezas dentales, los cuales nos podrían estar hablando de una dieta hipercalórica e hipoproteica, basada en el consumo de alimentos abrasivos y una poca higiene oral. Sin embargo, y hablando un poco de la relación que mencioné hace un momento, existe una relación muy particular entre la presencia de caries y la presencia de hipoplasias del esmalte. En otros estudios realizados tanto en poblaciones vivas como en poblaciones del pasado, se ha logrado encontrar esta relación en contextos de malnutrición y de procesos de estrés en el organismo. ¿Qué ocurre? Al tener un proceso de estrés, una malnutrición, algún problema que está afectando, el proceso de formación del esmalte se ve afectado, dejando el diente mucho más expuesto a que después desarrolle caries. Digamos que por eso podrían estar estos dos indicadores asociados en la muestra. También encontramos evidencias de una hipoplasia localizada en el primer canino decidual en el 6% de los casos. Este indicador, que es el que vemos ahí, en poblaciones vivas ha sido encontrado asociado a problemas de salud de la madre en el momento de la gestación. Este diente se forma cuando el individuo aún está en gestación. Entonces, más que decirnos acerca de las condiciones particulares de ese individuo, nos está hablando acerca de las condiciones que tenía la madre durante el embarazo. Aquí pues habría que explorar como con mayor detalle, las frecuencias igual no son muy altas, pero pues nos puede estar hablando un poco acerca de cómo se estaban generando los embarazos de la madre. Este aspecto es particularmente importante si lo relacionamos con los resultados que obtuvo Claudia Rojas en su estudio general de esta colección, en donde nota un pico de mortalidad interesante entre las mujeres entre 20 y 25 años.
Digamos que si relacionamos un poco estos resultados, pues podemos ver que algo está ocurriendo posiblemente está ocurriendo con las mujeres gestantes de la ciudad, que se están exponiendo a una mayor cantidad de riesgos precisamente por eso, lo cual también recuerda un poco lo que nos decían las fuentes históricas acerca de los problemas que habían con las mamás, estas madres que además tenían que trabajar, que tenían escasos recursos. Entonces, pues digamos que es otro camino que puede ser explorado, digamos que los datos no son del todo concluyentes, pero pues nos está arrojando información interesante al respecto. Digamos que cuando comparamos los resultados de nuestra investigación con respecto a otras investigaciones, notamos, digamos, como ciertas particularidades. Lastimosamente no son muchas las colecciones con las cuales se pueda comparar esto. La mayoría de colecciones que han trabajado población infantil se concentran o en poblaciones americanas prehispánicas o en poblaciones europeas medievales. Sin embargo, se encontró un trabajo desarrollado por Mary Lewis en una población postmedieval en Inglaterra que presentaba unas condiciones similares a las de Bogotá en aquel entonces. Un poblado que acababa de llegar mucha población migrante y estaba empezando a enfrentar problemas de hacinamiento y marginalidad como los que se dan en la ciudad. Al comparar los estudios notamos que existe mucha similitud en la presencia de desgaste y caries, lo cual nos estaría indicando que tienen más o menos los mismos problemas con la higiene oral y con la dieta. Sin embargo, los otros indicadores se presentan en cifras mucho menores aquí en Bogotá con respecto a lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, lo cual nos podría indicar que hubo una menor incidencia de procesos de estrés. Sin embargo, cuando comparamos nuevamente nuestros resultados con los que obtuvo Javier Rivera en su investigación a una muestra de una población colonial favorecida económicamente, encontramos que los individuos de esta muestra presentan una mayor cantidad de anomalías óseas. Entonces, digamos, podríamos como a grandes rasgos y muy por encima decir que pues hubo una desmejoría en las condiciones de vida, al menos de esta población, versus la que estaban presentando los niños pues, de las familias un poco más favorecidas en tiempos coloniales. Otro punto importante de lo que se encontró, pues es que encontramos que la anomalía ósea más encontrada fueron las huellas de corte, presentándose en el 10.6% de los casos, asociada a procesos de necropsia. Como sabemos, este tipo de estudios no se realizan en todos los casos. La investigación forense se realiza en casos en donde la muerte ha ocurrido por causas violentas o por causas desconocidas. Si bien aquí intentamos como entrecruzar la presencia de este indicador junto con otras anomalías para buscar una posible causa de muerte, como dije, no encontramos claramente cuál fue la relación. No obstante, podemos saber que al menos el 10% de los individuos murió de un modo lo suficientemente particular y extraño que generó la preocupación de los médicos forenses de la época. O sea, aquí hubo una muerte extraña. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero algo nos está diciendo. Lo cual nos recuerda pues todas estas muertes accidentales, infanticidios, ahogamientos que pues nos están contando las fuentes históricas. Sencillamente pudieron no haber dejado una huella clara en el registro osteológico. Solo como dije, encontramos un individuo juvenil con claras evidencias de huellas de corte pues, asociadas a una muerte violenta concentradas en tórax. Igualmente, pues también encontramos una frecuencia de fracturas en el 3.5% de los casos, en donde no se habían presentado procesos de remodelación ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo murió en un momento cercano a donde ocurrió la fractura. No hubo tiempo suficiente para que el hueso sanara. La mayoría de estas fracturas se concentraron en extremidades, tórax y cráneo, lo cual nos hace pensar que podrían estar relacionados pues, a todas estas lesiones traumáticas que también están descritas en las fuentes históricas, pues con respecto a la accidentalidad. Digamos que habría que sumar como a los accidentes vehiculares, pues todos estos accidentes de caídas, que claramente están descritos por ahí. Por último, con respecto a lo que nos dicen las fuentes históricas acerca de las actividades que podían estar relacionando estos actividades que podrían estar haciendo estos individuos, encontramos algunas lesiones pues, interesantes que nos están hablando acerca de la carga que están llevando las articulaciones. Puntualmente se encontraron evidencias de nódulos de Schmoll, que es lo que se observa en la imagen de aquí, una hernia discal como tal. Encontramos espondilolisis y eburnación en hombro y cadera.
Digamos que siguiendo un poco los planteamientos realizados por Mary Lewis en su investigación acerca del trabajo en adolescentes en Australia, pues encontramos que este tipo de indicadores están relacionados con actividades que generaron un importante una importante carga de estrés en las articulaciones. Al igual que como ocurre con los otros indicadores, las frecuencias son muy bajas, como para llegar a generar conclusiones, pues, certeras. Estrés se refiere aquí como al desgaste o al esfuerzo que está generándose en el organismo. Entonces, de hecho, este tipo de lesiones, precisamente lo que nos hace pensar y que lo que nos recuerda, son todas estas historias sobre el trabajo infantil que había en la ciudad. Recordemos que se supone que los niños podían empezar a trabajar desde los 14 años, pero pues si miran la imagen de este lado de 1940, pues allá hay niños mucho menores a 14 años, lo cual pues nos podría estar indicando que hay como un ingreso a la vida laboral mucho más temprano, para que un individuo en su juventud esté presentando este tipo de lesiones, porque está realizando actividades fuertes, por así decirlo, desde pues, años atrás. Ahora, felicitaciones, maravilloso. Tengo una pregunta para los dos. Cuando hiciste la revisión documental, te permitió, cuando hablaste de infancia, hablaste de niñez, son categorías difíciles. Bajo esa revisión que hiciste, de pronto encontraste datos que permitieran también luego verlo, no sé si lo hiciste en la muestra, determinar si en realidad existía esta categoría. En algún momento dijiste que la adolescencia no existía. ¿Hay alguna posibilidad o hay culturas dentro de lo que encontraste donde no exista la categoría de niñez? ¿Por qué lo digo? Cuando mostrabas las fotografías, por ejemplo, los objetos que se habían asociado a esos niños mostrados, de pronto estaban un montón de niños y unos adultos y efectivamente están vestidos igual que los adultos. ¿Sí? Decías que muchas enfermedades, uno pensaría que muchas enfermedades esas que muestras no son parte de la categoría de la infancia, sino de lo que está viendo toda la sociedad en el momento. Piensamos entonces también hasta los dibujos de Alemania, para la Segunda Guerra Mundial, y ver los niños que también están vestidos, caracterizados como si fueran adultos chiquitos. Entonces, ¿será que hay posibilidad de que no existiera esa categoría? Sin duda, la infancia para nosotros hay algo que nos puede llegar, es un momento de aprendizaje y pues la producción económica de los niños sería distinta. Pero uno ve sociedades en las que la producción económica empieza más temprano, creo que es algo también nombraste, no sé, en las comunidades indígenas uno ve que a los niños desde chiquitos ya solo con clavar la estaquita de yuca, pues eso ya es sembrar y ya están produciendo alimentos. Entonces uno podría pensar que es posible que no exista categoría. Con respecto a eso, digamos que en este periodo en particular se está presentando muchos cambios en torno a la definición de niñez. Por ejemplo, no sé, cuando se revisan los libros necrológicos, se nota, por ejemplo, digamos, algunos niños, no sé, niñas de 15 años, son, digamos, puestas como estudiantes y no indican, por ejemplo, si están casadas o no. Pero otros niños de 8 años sí dicen que eran jornaleros y eran solteros. Digamos que esto nos podría pensar que, pienso yo, que aspectos como la clase social van a determinar mucho en este momento cómo se está entendiendo la infancia. Hay un trabajo realizado desde la maestría en Derecho, en donde, ahorita no recuerdo el nombre de la abogada, pero el apellido Folguín, en donde ella lo que se dedica es a rastrear cómo eran, no sé, nombrados estos niños, o bueno, estos individuos, según la ley. Y digamos, se ve que los niños de clases altas, digamos, son nombrados como niños, o sea, bajo la categoría niños. Y los niños son sujetos de derecho en esas normas y digamos que tienen que ir a la escuela, un poco más cercano a la idea de infancia que podemos tener hoy en día, como de una etapa de preparación, una etapa separada del mundo de los adultos. Pero cuando se refiere a los niños de escasos recursos,
La ley en ese momento se refiere a ellos como menores, no como niños. Y los menores son los que tienen que ser ayudados por el Estado y a la vez controlados por el Estado. Dentro de estos, como esta diferenciación, los niños de clases altas, digamos, pasan de ser niños a ser adultos, prácticamente como está ahí en las normas. Los menores en algún momento se convierten en adultos menores, los llaman así, que son, no sé, perfectamente individuos de 11 años que pues ya pueden ser judicializados como adultos. También para este periodo, digamos que con la transformación de la categoría del chino, como hablaba ahorita, pues digamos que a nivel mundial, y eso se va a manifestar aquí en las primeras décadas del siglo XX, se empieza a pensar esta idea de la infancia como que tiene que ser escolarizada, que tiene que ser diferente de los adultos, que pues no deben estar trabajando, sino tienen que estar estudiando, que pues se empieza a armar como el concepto que tenemos hoy en día. Sin embargo, creo que en este momento hay como que va a depender un poco de si es niño, si es niña, si es de clase alta, si es de clase baja, porque si bien los niños de élite sí van a la escuela y sí están teniendo esta infancia como un poco más normal, los niños de escasos recursos, digamos, iban a ir a la correccional o estaban trabajando, estaban en otras etapas. El concepto de la adolescencia pues claramente no existía hasta ese momento. Sin embargo, sí se nota una diferencia, digamos, en la entrada a la vida laboral y a estas cosas. Entonces, creo que como para responder tu pregunta, creo que justamente estoy trabajando con un periodo en donde se está presentando un cambio en el modo de entender la infancia. Digamos que se está empezando a construir esta idea, digamos, un poco más generalizada hoy en día de la niñez, pero pues que en este momento apenas se está empezando a dar. Encuentro en algunas fuentes en donde se refieren a ellos como niños, como que se tienen que cuidar, tienen que ir al colegio, tienen que jugar, digamos como un poco la idea que a veces tenemos hoy en día, pero existen otros en donde los niños son adultos, y es un niño criminal y tiene que ser judicializado y tiene que ir a trabajar para aprender, pero para mí pareciera que hay como una línea que está atravesando estas diferencias, al menos en lo que yo alcancé a ver, es un asunto de clase, que pues faltaría ya como entrar a explorar mucho más ya como qué repercusiones tiene, digamos, el uso de la categoría niño versus la categoría menor, pero pues muy por encima creo que es un periodo precisamente en el que se está redefiniendo la infancia.